Buenos días de Padua. Continuamos a hablar hoy de las valvulopatías y ponemos nuestra atención sobre la válvula aórtica. Vamos a empezar hablando de estenosis aórtica, una enfermedad que muy frecuentemente nos encontramos en los ancianos y que muchas veces nos pone serias dudas para elegir el mejor momento para intervenir quirúrgicamente. El orador que estará aquí con nosotros hoy a tratar este argumento es el doctor Ricardo Migliore, del Hospital Eva Perón de San Martín, en Argentina. Y como siempre, os invito a participar activamente en la clase, mandando vuestras preguntas por la ventana de texto. Más tarde abriremos dos espacios de debate para contestar en directa vuestras preguntas con el doctor Migliore. Bien. Volvemos al argumento de hoy e iniciamos a recorrer los puntos básicos de la estenosis aórtica, su definición, las causas más frecuentemente responsables de esta patología y los aspectos principales de la valoración ecocardiográfica de la planimetría del área valvular. Buenas tardes, yo soy el doctor Ricardo Migliore y voy a hablar sobre estenosis aórtica. La estenosis aórtica se la define como la reducción progresiva del área valvular aórtica que genera un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta, ocasionando sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo con el desarrollo de hipertrofia compensadora. En las figuras podemos ver la válvula aórtica en sístole y en diástole en condiciones normales y observamos que la localización de la estenosis aórtica puede ser no solo valvular, sino subvalvular, como en la miocardiopatía obstructiva dinámica, o supravalvular, localizada en la aorta ascendente. El área valvular aórtica normal oscila entre 4 y 3 centímetros cuadrados, como podemos observar en el gráfico de la derecha. A medida que se va reduciendo el área valvular aórtica, va apareciendo un gradiente medio que luego de que el área se reduce por debajo de 1 centímetro cuadrado, aumenta en forma cuadrática y llega a valores significativos. En cuanto a la etiología de la estenosis aórtica, puede ser de origen congénito, secundario a fiebre reumática o degenerativa del adulto. Aquí podemos observar las posibilidades que tiene una estenosis aórtica congénita. En los neonatos puede ser unicúspide, apomisural o unicomisural, y en los adultos es más frecuente que sea bicúspide, con una cúspide anterior y otra posterior, o una que se ubique a la derecha y otra a la izquierda, y puede observarse también un RAFE que en general en el ecocardiograma se observa como calcificado. Acá podemos observar las distintas etiologías y a la izquierda la válvula aórtica bicúspide con una valva anterior y otra posterior, con una leve dilatación del seno de Valsalva no coronariano, y la válvula aórtica bicúspide con su clásica forma de domo en el panel inferior, en el cual se observa la imagen detenida en mitad de sístole. En el centro de la diapositiva podemos observar la etiología reumática, que se caracteriza por ser una secuela de la carditis reumática que lleva a una valvulitis con engrosamiento y calcificación de los bordes libres que se van extendiendo hacia el anillo aórtico. Es importante tener en cuenta que la etiología reumática de la estenosis aórtica se acompaña siempre de valvulopatía mitral reumática. En el ejemplo de abajo podemos observar la válvula mitral engrosada con un movimiento restrictivo de la valva posterior y con una apariencia de domo. La tercera etiología es la etiología degenerativa, en el cual la calcificación de los senos de Valsalva va invadiendo las valvas, ocasionando restricción. Podemos observar en el panel de la derecha, con una vista de eco transesofágico, una válvula aórtica tricúspide calcificada con significativa reducción del área valvular. La historia natural de la estenosis aórtica marca de que tiene un periodo en el cual el paciente está asintomático, en el que se desarrolla hipertrofia ventricular izquierda, hay los clásicos signos semiológicos de estenosis aórtica,
pero la sobrevida es buena. Cuando aparecen los síntomas como angor, síncope o insuficiencia cardíaca, la sobrevida disminuye drásticamente, como puede observarse en este trabajo clásico de Ross. Es de destacar que esta historia natural ahora se ha corrido hacia la derecha más o menos 10 años debido a que es mucho más frecuente la estenosis aórtica de origen degenerativo. El ecocardiograma bidimensional y el modo M nos permiten obtener información acerca del ventrículo izquierdo, su función a través de fracción de acortamiento o fracción de eyección, los espesores parietales y cierto grado de remodelación. En el ejemplo superior podemos ver un paciente con una función ventricular izquierda normal y en el panel derecho una estenosis aórtica severa con disminución significativa, un 35% de fracción de eyección, una hipertrofia excéntrica y una válvula aórtica significativamente calcificada. También con el modo M podemos obtener datos de los espesores parietales, los diámetros ventriculares y en los casos en los cuales no está severamente calcificada, poder objetivar, como en el ejemplo de abajo a la izquierda, la apertura valvular aórtica con el modo M. También podemos realizar la planimetría de la válvula aórtica con el eco transtorácico o con el eco transesofágico. Es de nombrar de que para el eco transtorácico tenemos que contar con una buena ventana ultrasónica y la planimetría se hace desde el eje corto de los grandes vasos utilizando el zoom. Podemos observar arriba y a la izquierda una válvula aórtica bicúspide y a la derecha el eje paraesternal izquierdo de ese mismo paciente en el cual podemos observar el clásico signo de Domin de la valva superior. En este caso el área valvular aórtica por planimetría es de 1.1 centímetros cuadrados. Otra alternativa de obtener la planimetría del área valvular aórtica es con el ecocardiograma transesofágico, como vemos en los ejemplos en el panel inferior, en el cual se trata de un paciente de 70 años con estenosis aórtica degenerativa del adulto. Pueden observarse las 3 comisuras y la reducción significativa del área valvular aórtica, que en este caso arroja un valor de 1 centímetro cuadrado. Bien, pasamos ahora al primero de los 2 módulos de ecocardiografía práctica de hoy. Y con la doctora Muraro de la Universidad de Padua vemos cuáles son las informaciones más importantes provistas por el ecocardiograma en el estudio de la estenosis de la válvula aórtica y cuáles son las mejores proyecciones que adoptar. En los pacientes con posible estenosis aórtica, la ecocardiografía bidimensional brinda información útil respecto a la presencia de estenosis, de su localización, si es valvular, supravalvular o subvalvular, y también sobre su mecanismo, si es degenerativa o reumática. En la estenosis aórtica degenerativa, la vista de eje largo paraesternal permite evaluar el engrosamiento y las calcificaciones de la válvula aórtica, que típicamente se visualizan con una movilidad limitada de las cúspides y también con una apertura sistólica reducida. Esta vista también ofrece una visión general preliminar de la hipertrofia del ventrículo izquierdo en función, así como del grado del agrandamiento auricular. Con las imágenes color podemos ver que hay una aceleración significativa del flujo a través de la válvula y una regurgitación mínima. Una imagen amplificada permite realizar una evaluación más detallada de la morfología de la válvula aórtica y del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y generalmente se utiliza para medir el diámetro anteroposterior de dicho tracto. En la vista de eje corto podemos evaluar la cantidad de cúspides y obtener una idea general mejor del alcance de las calcificaciones y de la apertura restringida de la válvula. Además, esta vista se puede utilizar para verificar la fusión de las comisuras, típica de una etiología reumática, y para realizar la palimetría del área de la válvula aórtica.
En las vistas de eje corto, a través del ventrículo izquierdo, podemos verificar la presencia de movimiento regional de la pared, dado que la estenosis aórtica degenerativa con bastante frecuencia está asociada a una enfermedad coronaria significativa. Luego, las vistas apicales se utilizan para realizar una evaluación completa de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y del grado del agrandamiento de la aurícula izquierda, y para verificar la coexistencia de una enfermedad de la válvula mitral. En la estenosis aórtica significativa, el ventrículo izquierdo está típicamente hipertrofiado, no dilatado, con fracción de eyección preservada a pesar de la función longitudinal reducida y con deterioro de la función diastólica. En este caso, el análisis Doppler del flujo mitral muestra una relación EA mayor de 1. Y el cambio del patrón del flujo mitral a EA menor a 1 observado a velocidad de barrido baja durante la maniobra de Valsalva, confirma la presencia de una disfunción diastólica con presiones de llenado del ventrículo izquierdo altas y también asociada con presiones pulmonares altas. Luego, la vista de 5 cavidades se puede utilizar para excluir una estenosis coexistente al nivel subvalvular o una regurgitación aórtica importante mediante el Doppler color. Por último, la vista de 5 cavidades permite realizar un análisis Doppler para clasificar la gravedad de la estenosis aórtica mediante la ecuación de continuidad, la cual se ilustrará por separado en una presentación especial sobre el tema. Venimos ahora a uno de los aspectos más importantes en el estudio de la válvula aórtica y con el doctor Migliores aprendemos cuáles son las informaciones que podemos conseguir en el estudio con el Doppler para la evaluación de la severidad de la estenosis aórtica. Nos vamos a referir a continuación a la evaluación de la severidad de la estenosis aórtica mediante ecodoppler. Y esta se realiza a través de la estimación de los gradientes transvalvulares, del área valvular aórtica, de la función diastólica y de las presiones pulmonares, si bien nos vamos a referir con mayor detenimiento a los 2 primeros puntos. En el caso del gradiente transvalvular, se puede observar en el gráfico de la izquierda cómo al atravesar el área aórtica disminuida aparece un gradiente de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Sin embargo, en el gráfico de abajo a la izquierda podemos observar cómo la velocidad va incrementándose desde el tracto de salida hasta llegar a un punto máximo que no es en el área valvular aórtica anatómica, sino que está más allá y que se debe al efecto de la vena contracta. O sea, la sangre se acelera al pasar por la estenosis valvular aórtica y esa inercia continúa más allá en general dentro del centímetro del área valvular aórtica anatómica, dando origen entonces a este área de la vena contracta en el cual la velocidad es máxima y la presión es mínima. En ese punto precisamente es donde nosotros vamos a registrar la velocidad del flujo transvalvular aórtica con el Doppler continuo, o sea, a nivel de la vena contracta y no a nivel estrictamente del área valvular anatómica aórtica. Podemos observar que la presión va disminuyendo y llega a un mínimo y luego hace una pequeña elevación. Eso se debe a un fenómeno que vamos a ver después, que es la recuperación de presión. Y ocurre porque precisamente al disminuir el área de sección, o sea, el área de la estenosis aórtica, la velocidad aumenta. Luego disminuye, pero no se recupera la presión porque parte de la energía cinética se pierde por fricción en la válvula aórtica y por la formación de remolinos o vórtex en los senos de Valsalva. Arriba a la derecha podemos observar que normalmente no existe gradiente significativo entre el ventrículo izquierdo y la aorta y que la velocidad en general es de 1 metro por segundo o menos. En el caso de la estenosis valvular aórtica aparece un gradiente de presiones y entonces la velocidad se incrementa. Es importante puntualizar que para que una estenosis aórtica sea severa o grave, esa velocidad tiene que incrementarse 4 veces con respecto a la velocidad antes de la obstrucción. O sea que la relación entre las velocidades o las integrales de flujo del tracto de salida
I de la aorta tiene que ser de 0.25 o menos, o sea, 4 veces más velocidad a través del flujo transvalvular aórtico que en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Abajo a la derecha podemos observar los gradientes que podemos medir con el Doppler. Y el gradiente pico es el gradiente instantáneo, que vemos que corresponde al máximo gradiente obtenido entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Por otro lado, lo que aparece punteado es el gradiente medio, que también puede obtenerse por hemodinamia. Pero lo que se obtiene por hemodinamia y no se correlaciona exactamente con el gradiente Doppler es precisamente el gradiente pico a pico, entre el pico de presión del ventrículo izquierdo y el pico de presión en la aorta. Puede observarse que hay un delta T, o sea que estos gradientes no son simultáneos, por eso que el gradiente pico a pico siempre va a ser menor cuando se obtiene por hemodinamia que por Doppler, porque en realidad es un gradiente que no existe como tal, ya que no son simultáneos en el tiempo. El área valvular aórtica puede estimarse a través de la ecuación de continuidad, que asume que el volumen o el flujo que atraviesa el tracto de salida es igual al volumen o flujo que atraviesa la válvula aórtica. Sobre la izquierda vemos que si lo vemos desde el punto de vista del flujo, ambos flujos tienen que ser iguales. Como cada flujo se estima a partir del producto del área por la velocidad, el área 1 corresponde al área del tracto de salida y la velocidad 1 a la velocidad del tracto de salida. Y el área valvular aórtica sería A2 y B2 en la velocidad a través de la válvula aórtica. Si despejamos de esta igualdad, nos queda entonces que el área 2, o sea, el área valvular aórtica, va a ser igual al área del tracto de salida multiplicado por la relación que tenga la velocidad del tracto de salida con respecto a la velocidad a través de la válvula aórtica. Este cociente es importante porque habíamos dicho de que cuando una estenosis es grave la sangre se acelera 4 veces. Entonces ese cociente va a ser de 0.25 o menos cuando la estenosis aórtica sea grave. De tal manera que también al aumentar más la velocidad 2, cada vez va a ser menor el área 2, o sea, el área valvular aórtica. Sobre la derecha podemos observar que si lo vemos desde el punto de vista de que el volumen que atraviesa el área de sección del tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene que ser igual al volumen que atraviesa la válvula aórtica, entonces cada uno de los volúmenes puede ser calculado a partir del producto del área por la integral de flujo. De la misma manera que antes, si despejamos el área 2, que es el área valvular aórtica, nos va a quedar que es igual al área del tracto de salida multiplicado por la relación o el cociente entre la integral del flujo aórtico, la integral del tracto de salida y la integral del flujo aórtico. Acá podemos ver representada la ecuación de continuidad, de tal manera que el área valvular aórtica va a ser igual al área del tracto de salida por la integral del flujo del tracto de salida dividido la integral del flujo aórtico. De acuerdo a las guías europeas y las guías americanas, se dice que una estenosis aórtica es grave cuando el área valvular aórtica es menor de 1 centímetro cuadrado, el gradiente medio es mayor de 40 milímetros de mercurio, la velocidad máxima del flujo es de 4 metros por segundo o más y el coeficiente o el cociente adimensional es de 0.25 o menor. Pero existen errores en la evaluación de la estenosis de la severidad aórtica que lo vemos agrupado en esta diapositiva. Puede haber errores en cuanto a sobreestimación de los gradientes por Doppler. Y esto hay que tener en cuenta entonces que cuando se compara el gradiente máximo por Doppler con el gradiente pico a pico, siempre el gradiente máximo por Doppler va a ser mayor. Puede haber errores porque la velocidad del tracto de salida sea mayor de 1 metro por segundo. Tenemos que considerar que cuando calculamos gradientes transvalvulares utilizamos la ecuación simplificada de Bernoulli, que es 4 por la velocidad al cuadrado, pero esa velocidad es la velocidad transvalvular aórtica y asumimos que la velocidad del tracto de salida es de 1 o menor. En los casos, por ejemplo, que haya insuficiencia aórtica asociada, esa velocidad va a ser mayor y entonces debemos tenerla en cuenta en la ecuación de Bernoulli desarrollada. También puede haber una sobreestimación por recuperación de presión, que vamos a ver en la última parte de la charla.
al registro del JET de insuficiencia mitral o de estenosis aórtica subaórtica dinámica que nos confunda, o a una medición incorrecta de la velocidad del JET. Puede haber también infraestimación de los gradientes por Doppler, por falla en el registro del gradiente máximo, una señal inadecuada, un ángulo con respecto al flujo de registro inapropiado, si bien no se utiliza prácticamente la corrección del flujo, de la velocidad de flujo con el ángulo como se hace cuando se realiza eco vascular periférico, y la falta de experiencia técnica. También podemos tener diferencias inexplicables entre Doppler y hemodinamia porque precisamente las condiciones no son la misma. Ha cambiado la frecuencia cardíaca entre los dos estudios, ha cambiado la tensión arterial, etc. El error de cálculo más común para la estimación del área valvular aórtica es el del volumen sistólico, y esto se debe a que no se hace una medición adecuada del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por el cual se calcula el área. Pero aparte de esa infraestimación hay que tener en cuenta de que el tracto de salida no es circular, que es lo que nosotros asumimos al medir el diámetro, sino que tiene una forma elíptica, como queda demostrado por resonancia y tomografía computada. Para solucionar estos problemas tenemos que correlacionar con otros métodos, sobre todo con el área valvular aórtica obtenida por el eco transesofágico, por el tridimensional, y nuevamente, independientemente del flujo transvalvular y de la función sistólica, de jerarquizar el valor del coeficiente adimensional, o sea, si es menor de 0.25, estamos hablando de estenosis aórticas graves. Y acá vemos errores comunes en la evaluación de la severidad de la estenosis aórtica. Fíjense ustedes, arriba y a la izquierda, desde la vista apical obtenemos una buena curva de flujo con un acmé mesosistólico, porque en general cuando las estenosis aórticas son leves, el acmé o el pico ocurre más al comienzo de la sístole, pero en este caso ocurre en la mitad de la sístole. Tenemos un gradiente pico de 33 y un gradiente medio de 18 milímetros de mercurio. Sin embargo, en este paciente que tenía fracción de eyección baja, podríamos llegar a interpretar de que es una estenosis aórtica con bajo gradiente por su mala fracción de eyección. Sin embargo, cuando vamos al parasternal derecho, fíjense ustedes cómo tenemos un gradiente pico de 64 y gradiente medio de 40, o sea que no es una estenosis aórtica de bajo gradiente, sino que la dirección del JET se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Abajo a la izquierda tenemos ejemplos de miocardiopatía hipertrófica. Tenemos un gradiente de 36 milímetros de mercurio que prácticamente se duplica con la maniobra de Valsalva. En este caso es útil tener en cuenta de que la semiología de estos pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva puede ser muy similar a la estenosis aórtica, y que lo diferencia es precisamente que el pulso carotidio está retrasado en la estenosis aórtica y tiene un ascenso normal en la miocardiopatía hipertrófica. Pero tenemos que prestar atención a que este pico de gradiente transvalvular obtenido por Doppler es telesistólico, o sea, ocurre al final de la sístole y no, como vimos en el ejemplo anterior, en la mitad de la sístole. Podemos confundir la insuficiencia mitral con el JET del flujo transvalvular aórtica. Fíjense en el paciente de abajo a la derecha, que tenemos una velocidad muy alta, que nos daría un gradiente mayor de 100 milímetros de mercurio, pero corresponde a la insuficiencia mitral. Sin embargo, la forma del JET de insuficiencia mitral obtenido con Doppler continuo es bastante similar a la forma del JET de estenosis aórtica que aparece a extrema derecha, en el cual vemos el gradiente real transvalvular aórtico de 64 milímetros de mercurio y el gradiente medio de 40 milímetros de mercurio. Y por último, podemos obtener una relación de velocidades, ¿no?, de integral para estimar la severidad de la estenosis aórtica en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, pero que tienen que tener la característica, como se ve en estos dos ejemplos, de que con el registro del Doppler continuo transvalvular podemos observar también el pico de velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se nos da esta señal con Doppler continuo, que vemos los dos espectros y podemos estimar la velocidad pico de cada uno de ellos, podríamos establecer una relación entre la velocidad pico del tracto de salida y la velocidad del área valvular aórtica como para estimar en estos pacientes con fibrilación auricular el área valvular aórtica. Por supuesto que hay que hacer promedios, no solo 3 como se hace habitualmente con las mediciones, sino en el caso de fibrilación auricular entre 5 y 10 complejos, tratando de que los intervalos RR
sean lo menos variables o lo más comparables posible. Hemos visto los principios teóricos sobre qué se basa el estudio Doppler de la estenosis valvular. Volvemos ahora en el laboratorio de ecocardiografía de la Universidad de Padua y vemos los pasos más importantes para la valoración del área valvular aórtica mediante la ecuación de continuidad. También en situaciones críticas particulares como en presencia de una estenosis subaórtica debida a hipertrofia septal. Mientras tanto, os invito a seguir mandando vuestras preguntas porque al final de este módulo se abrirá el debate en directo con el doctor Migliore. El primer paso, que es también el más crítico del cálculo del área de la válvula aórtica mediante la ecuación de continuidad, es la medición del diámetro de LVOT en la vista de eje largo paraesternal. El diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo se mide en una imagen amplificada en la mitad de la sístole, desde la interfase en blanco-negro del endocardio septal hasta la valva mitral anterior, paralelo al plano de la válvula aórtica y a 0.5 centímetro del orificio de la válvula. La velocidad del LVOT se registra con Doppler pulsado desde un enfoque apical en una vista de 5 cavidades o, con menor frecuencia, en una vista de eje largo apical. El volumen de la muestra obtenida con Doppler pulsado se coloca en posición proximal a la válvula aórtica, de forma tal que la ubicación del registro de velocidad concuerde con la posición de la medición del diámetro del LVOT. El volumen de muestra se mueve lentamente desde el anillo aórtico hacia el ápice hasta que el registro muestre una curva de velocidad suave con un pico bien definido y una banda estrecha de velocidades a través de toda la sístole. La VTI se mide realizando un trazado de velocidad modal densa a través de toda la sístole, cuyo promedio generalmente varía entre 3 o más latidos en ritmo sinusal y 5 latidos consecutivos en ritmos irregulares. Cuando hay una membrana subaórtica o una obstrucción subaórtica dinámica debido a una hipertrofia septal, el flujo subaórtico puede estar desviado y las mediciones del volumen sistólico son menos precisas. La colocación del volumen de muestra más cerca del tabique o de la valva anterior mitral puede dar como resultado mediciones mayores o menores, respectivamente. Luego, en la vista de 5 cavidades, se utiliza el Doppler de onda continua para medir la velocidad pico del chorro aórtico, a partir de la cual se calculan los gradientes pico y medio con la ecuación de Bernoulli. Se necesita un ajuste preciso de la posición del transductor para obtener un ángulo de intercepción paralelo entre el haz ultrasónico y la dirección del flujo sanguíneo a través de la válvula en el Doppler color. Se debe registrar una curva de velocidad suave con un contorno denso y una velocidad máxima clara. La integral tiempo-velocidad se mide en el borde exterior de la señal obscura o velocidad modal. Las señales lineales finas del pico de la curva no se deben incluir en las mediciones. Se debe tener especial cuidado al seleccionar las secuencias más representativas de los latidos y evitar los latidos post-extrasistólicos. Una velocidad de chorro mayor de 4 milímetros por segundo o un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio sugiere una estenosis severa. Si la calidad de la imagen paraesternal es inadecuada o la medición LVOT es dificultosa, existe un enfoque alternativo que consiste en calcular la relación de velocidad entre la velocidad LVOT pico y la velocidad aórtica pico. Ante la ausencia de estenosis valvular, la relación de velocidad se aproxima a 1, mientras que existe una estenosis severa cuando la relación de velocidad es 0.25 o inferior. El registro correcto de datos requiere múltiples vistas acústicas para determinar la velocidad mayor. Las áreas apical y supraesternal o paraesternal derecha generalmente presentan la velocidad más alta. Rara vez se requieren vistas subcostales o supraclaviculares. Algunas veces, a pesar de tratarse de un área valvular pequeña, la velocidad de la estenosis aórtica y el gradiente puede ser baja con la presencia de una disfunción del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección inferior a 40%. En este caso, el examen con Doppler en reposo no es suficiente y el paciente necesita un ecocardiograma bajo estrés con dubutamina para discriminar una estenosis aórtica grave real de una estenosis aórtica pseudograve.
Bien, vamos a abrir el primer debate de hoy, conectado en directa con nosotros. Está en línea el doctor Ricardo Migliore. Buenos días, doctor Migliore. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, doctor Folino. Es muy grato estar con ustedes. Gracias. Bien, como siempre tenemos muchas preguntas, entonces vamos con la primera que dice: ¿la válvula aórtica bivalva anterior-posterior es predictora que pueda evolver a estenosis aórtica a una edad más temprana? Sí, en general esas estenosis aórticas se observan entre los 40 y 55 años de edad, o sea, representarían un poco la evolución de la historia natural que se mostró en uno de los diapositivos ya publicado en el año 68, o sea, es diferente de las estenosis aórticas degenerativas que ocurren más cerca de los 70 años, pero sí, son las que ocurren a edades más tempranas y se vuelven sintomáticas. Otra característica es que en general estos pacientes, como van evolucionando en forma muy rápida, sobre todo en presencia de factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo o la hipertensión o la diabetes, no dan oportunidad a que el ventrículo izquierdo tenga una hipertrofia concéntrica muy significativa. O sea que no es raro encontrar pacientes con válvulas aórticas bicúspides con esa característica severamente calcificada, con ventrículos izquierdos que tengan una muy leve hipertrofia o espesores prácticamente normales. Bien, tenemos una otra pregunta. Estenosis aórtica en casos de estenosis mitral asociada. ¿Cuál es el gradiente aórtico real? Claro, el gradiente aórtico en caso de estenosis mitral significativa siempre va a ser inferior a lo que nos piden las guías para clasificarla como severa. Pero en ese caso lo más útil es utilizar el coeficiente adimensional. O sea, independientemente del volumen sistólico o el flujo que atraviese la válvula, que en el caso de una estenosis mitral severa va a estar disminuida, la sangre para atravesar una estenosis severa tiene que acelerarse 4 veces. O sea que tiene que ser 4 veces mayor en la aorta que en el tracto de salida. O sea que ese cociente adimensional de 0,25 o menos es lo que nos va a marcar la severidad. Y no tanto el gradiente, porque si la estenosis mitral es severa, si incluso cursa con hipertensión pulmonar, lo más probable es que el volumen sistólico del ventrículo izquierdo esté disminuido y entonces los gradientes estén disminuidos porque hay una correlación directa entre volumen sistólico y gradientes. Ahora tenemos una pregunta sobre las vistas que tenemos que adoptar. Debemos realizar siempre la vista parasternal derecha, dado que aquí se registran velocidad de flujo mayores. Es claro, lo que pasa es que eso depende de la dirección que tenga el flujo. En general, cuando son válvulas aórticas bicúspides, las direcciones son más, digamos, irregulares, se van adhiriendo más a la pared anterior de la aorta que cuando son degenerativas. O sea que en el caso de las válvulas bicúspides yo siempre recomendaría utilizar la parasternal derecha. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con una estenosis aórtica degenerativa y tenemos ya un gradiente significativo desde la vista apical, por ahí podemos hacer el cálculo de la ecuación de continuidad e informar con esos gradientes. Y los gradientes serán bajos. Sin embargo, al explorar desde la vista parasternal derecha, los gradientes eran altos correspondiendo a una estenosis aórtica severa, digamos con gradientes elevados, ¿no? Bien, una otra pregunta. En la estenosis aórtica severa con fracción de eyección disminuida, ¿se puede utilizar el ecoestrés con dobutamina para calcular la reserva sistólica? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo es, comenzar con dosis bajas de dobutamina, con 5 miligramos kilo minuto. Se van haciendo etapas de entre 3 y 5 minutos, ya que hacer el registro en cada etapa lleva tiempo y no hay que tratar de no superar las 20 gamas de dobutamina. Si el aumento del volumen sistólico
es del 20% o más, entonces sí estamos en presencia de reserva de contractilidad o reserva de flujo de la estenosis aórtica, lo cual se asocia con un mejor pronóstico, sobre todo en los primeros 30 días posoperatorios, que los pacientes que no la presentan. Un colega pregunta si usted utiliza los parámetros como gradiente neto, impedancia válvula aórtica y resistencia valvular en su práctica diaria. Digamos, la impedancia válvula arterial sí, en los casos de estenosis aórtica severa. En general, los valores son mayores de 5,5. Digamos que la impedancia válvula arterial traduce algo que vamos a ver en la tercera parte de la charla, que es la carga total del ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo está soportando una carga valvular, que es la estenosis aórtica, y una carga arterial, sobre todo en el caso de hipertensión arterial, pero eso por ahí lo vamos a ver después en la segunda charla. Con respecto a la resistencia valvular, no, ya no se utiliza porque los puntos de corte, los valores que se toman tienen muchísima desviación y no cumplen los principios de Gorlin. O sea, de acuerdo a la resistencia valvular, como si fuera la ley de Ohm, la resistencia es directamente proporcional al gradiente de presiones, mientras que a través de Gorlin sabemos que la relación es una relación de raíz cuadrada, es una relación cuadrática como lo que mostré yo en el primer diapositiva. Así que la resistencia valvular aórtica ya no se utiliza más. Bien, gracias. Ahora interrumpimos el debate por un momento, porque como de costumbre queremos proponeros una pregunta, pero enseguida nos vamos a conectar de nuevo con el doctor Migliore en directo. Pienso que ya sabéis cómo participar en esta prueba, pero os recuerdo que tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla con la inscripción Test Slide. La pregunta de hoy es: señales cuáles de las siguientes afirmaciones corresponde a la estenosis aórtica paradojal. Gradiente medio menor de 40 milímetros de mercurio y fracción de eyección menor de 50%. O gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio y fracción de eyección menor de 50%. Gradiente medio menor de 40 milímetros de mercurio, volumen sistólico mayor de 35 milímetros por metro cuadrado. O gradiente medio menor de 40 y volumen sistólico menor de 35. Más tarde volveremos a conectarnos en directa con el doctor Migliore y además de contestar a vuestras preguntas, veremos juntos los resultados de esta prueba. Pero ahora volvemos al tema de hoy y afrontamos la última parte de nuestro encuentro. Insertamos ahora la estenosis aórtica en un contexto más clínico, en condiciones de bajo flujo y bajo gradiente. Vemos cuál es el sentido de la estenosis paradojal y aprendemos la diferencia entre el área anatómica y el área efectiva. En el caso de que aparece disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, fracciones de eyección por debajo del 50%, puede ser de que el área valvular aórtica sea estimada en menos de 1 centímetro cuadrado, pero nos plantea de que el gradiente medio, al ser menor de 40 milímetros de mercurio, podría corresponder esto a una estenosis aórtica severa verdadera, pero también podría corresponder a una estenosis aórtica de grado leve a moderado con una miocardiopatía asociada, sea de origen idiopático o isquémico o chagásico, que sería lo que se denomina pseudoestenosis. O sea, pensamos que tiene una estenosis valvular aórtica severa, pero en realidad se corresponde más a una miocardiopatía con una valvulopatía leve a moderada asociada. Y arriba a la derecha podemos observar cómo este gráfico que se saca de la ecuación de Gorlin, como aunque el área valvular sea de 0,6, 0,8 o 1, al bajar el flujo transvalvular aórtico, que es lo que aparece en el eje de la izquierda, baja entonces el gradiente medio transvalvular, aunque el área valvular esté severamente disminuida. Acá podemos observar que en estos pacientes con baja fracción de eyección y bajo gradiente es muy útil utilizar la prueba de dobutamina y menos frecuentemente se hace la prueba de nitroprusiato. ¿Qué observamos cuando a estos pacientes le administramos dobutamina?
Bueno, si aumenta el volumen sistólico más del 20%, si aumenta el gradiente transvalvular aórtico, pero el área valvular aórtica no cambia, o sea, está en cero, estamos frente a una estenosis aórtica verdadera. Si en cambio aumenta el volumen sistólico más de un 20%, pero el gradiente transvalvular aórtica aumenta muy poco y lo que se incrementa es el área valvular aórtica, entonces no estamos frente a una estenosis aórtica verdadera, sino a una estenosis aórtica relativa o pseudoestenosis, en el cual nosotros al mejorar la descarga del ventrículo izquierdo abrimos más la válvula y eso es lo que lo diferencia de las estenosis aórticas severas. La estenosis aórtica severa, por más que aumentemos el volumen sistólico con la infusión de dobutamina, el área valvular prácticamente no se va a modificar. Y la tercera posibilidad es la más difícil de tomar la decisión, si bien si el paciente es sintomático igual se recomienda la cirugía, y es que con la dobutamina no obtenemos prácticamente aumento del volumen sistólico, por lo tanto el gradiente aórtico no aumenta y el área valvular aórtica no cambia. Estos son los casos del grado 3 de De Filippi que corresponden a una disfunción severa del ventrículo izquierdo. Y acá podemos observar un paciente con una fracción de eyección disminuida de 35% y que tiene un gradiente pico de 36 milímetros de mercurio y medio de 26 milímetros de mercurio. Igual quiero remarcar el hecho de que ya en el ecocardiograma bidimensional la válvula aórtica está severamente calcificada. Eso ayuda mucho a estos pacientes ya sospechar de que en realidad se trata de una estenosis aórtica grave. Y lo otro que, si ustedes se observan, el pico del flujo con Doppler continuo, como lo marca la flecha, ocurre en mesosístole. Y en general, por más que la fracción de eyección esté disminuida, el pico de las estenosis aórticas leves o leves a moderadas ocurre más cerca del comienzo de la sístole. A este paciente se le ha infundido dobutamina hasta 20 gamas kilominuto y puede observarse que el gradiente pico aumentó a 80 milímetros de mercurio, el gradiente medio a 52 milímetros de mercurio y el área valvular aórtica prácticamente no se ha modificado. En este caso el aumento del gradiente se obtuvo porque el aumento del volumen sistólico fue mayor del 20%. Eso es lo que establece si el paciente tiene o no reserva contráctil, que aunque no es un parámetro que contraindique la cirugía, habla del pronóstico sobre todo al mes de la operación del paciente. Pero cuando hablamos de pseudoestenosis, primero tenemos que mirar a la válvula aórtica. La válvula aórtica ya su morfología, el grado de calcificación nos va a hacer sospechar. Pero igual, durante la infusión de dobutamina, si el área valvular aórtica aumenta más de 0.3 centímetros cuadrados, eso se denomina pseudoestenosis, o si a lo anterior le sumamos de que el área final es mayor de 1 centímetro cuadrado, entonces no estamos frente a una estenosis aórtica grave, sino a una pseudoestenosis. En el otro extremo tenemos a la estenosis aórtica paradojal, en el cual, si bien el área valvular aórtica es menor de 1 centímetro, el gradiente medio es menor de 40, la fracción de eyección es normal, mayor de 50%, por eso se llama paradojal. A pesar de tener buena fracción de eyección, tiene gradientes bajos. Y acá tenemos que tener en cuenta que estos pacientes en general son pacientes añosos, son mujeres con hipertrofias concéntricas muy severas, en los cuales la fracción de eyección es normal, pero el volumen sistólico está disminuido, porque esos volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole son volúmenes pequeños. Pero aparte son pacientes que tienen muchas enfermedades concomitantes, entonces aparte de soportar la carga valvular, que es lo que aparece a la izquierda, estos pacientes soportan la carga vascular, que se debe a la rigidez arterial y al aumento de la resistencia periférica por hipertensión arterial, dislipemia, diabetes y aterosclerosis en general, como se ve en el video de abajo a la derecha, un caso extremo de un debris aórtico, o sea, hablando de enfermedad aórtica con severa rigidez. Lo concreto es que la carga valvular y la carga vascular es una doble carga, que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y hace que disminuya la función de bomba del ventrículo izquierdo, o sea, el volumen sistólico, a pesar de que la fracción de eyección sea normal. Entonces, ¿cómo caracterizamos a estos pacientes? Con lo que se describe abajo a la izquierda. Tienen una fracción de eyección normal, mayor del 50%, pero el volumen, el índice de volumen sistólico está disminuido por debajo de 35 mililitros por metro cuadrado de superficie. Es muy importante entonces normalizar el volumen sistólico, que es el numerador de la ecuación de continuidad en realidad,
a la superficie corporal del paciente y expresarlo en mililitros por metro cuadrado. Tiene aparte una hipertrofia concéntrica severa, tienen volúmenes de fin de diástole y volumen de fin de sístole disminuidos o diámetros ventriculares, y si hacemos la técnica de strain vamos a ver que tiene una disfunción longitudinal secundario a este incremento significativo de la poscarga y a cierta, por supuesto, disfunción que corresponde a las fibras longitudinales. Acá vemos el ejemplo de una paciente mujer de 70 años con una fracción de eyección de 58%, un índice de volumen sistólico menor de 35 mililitros por metro cuadrado, pero muy importante la relación de integrales de 0.25, o sea, quiere decir que la sangre se acelera 4 veces aunque el volumen sistólico esté disminuido y aunque los gradientes sean bajos. Fíjense ustedes, gradiente pico de 45 milímetros de mercurio y gradiente medio de 28 milímetros de mercurio. Y por último, el área valvular aórtica es de 0.8 y si lo normalizamos a la superficie corporal, este área es de 0.42 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Digamos que nosotros hablamos de estenosis aórtica grave cuando normalizamos el área valvular a la superficie corporal, cuando es de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado o menor a ese valor. Eso es una estenosis aórtica grave. Bueno, y por último vamos a ver el fenómeno de recuperación de presión. Como vemos en este esquema, el área valvular aórtica anatómica siempre es mayor que el área valvular aórtica efectiva o el área que corresponde a la vena contracta, que es la que nosotros estimamos a partir de la ecuación de continuidad. Esto es un ejemplo, pero podemos ver una válvula con cierta restricción que tiene un área anatómica de 1.54 centímetros cuadrados, pero si aplicamos la ecuación de continuidad nos va a dar 0. centímetros. Digamos que esta discrepancia entre área valvular anatómica y área de la vena contracta se da sobre todo en las estenosis aórticas leves a moderadas y cuando la aorta tiene un tamaño pequeño que impide que estos remolinos se formen y por lo tanto la energía cinética se reconvierta nuevamente en energía de presión. Y esto lo podemos ver mejor en esta diapositiva. Fíjense ustedes, la presión 1 es la presión en el tracto de salida ventrículo izquierdo. Esta presión va cayendo a medida que pasamos el área anatómica, pero llega a su punto máximo, a P2, precisamente en la zona del área de la vena contracta. Luego, como esta energía cinética disminuye, parte de la presión se recupera. Entonces tenemos una pequeña recuperación de presión que está dado por P2 menos P3. Sin embargo, el gradiente hemodinámico final, o sea, el gradiente que tendríamos con un catéter en el ventrículo izquierdo y con otro en la aorta ascendente, es un gradiente que está marcado como de P1 a P3. A la derecha vemos en un eco transesofágico cómo se forman los remolinos, que son los que hacen que la energía cinética se pierda y entonces se recupere muy poco la presión. Pero, ¿qué ocurre si la aorta no está dilatada o incluso es chica, como es el ejemplo de la derecha? Cuando la unión sinotubular aparece de 30 milímetros o menos, entonces no hay opción para que se formen remolinos. Fíjense que en el esquema de la derecha no dibujamos los remolinos que aparecen en la figura de la izquierda. Entonces hay más posibilidad de que la energía cinética, luego de pasar el área de la vena contracta, se convierta en energía de presión. Entonces la recuperación de presión, en el ejemplo de la derecha, P3 menos P2, va a ser muchísimo mayor que en el caso de la izquierda, en el cual se forman los remolinos. Por lo tanto, el gradiente final hemodinámico va a ser mucho menor, el gradiente P1, P3, que el gradiente que estamos midiendo nosotros por Doppler. Y ahí va a aparecer una disociación que puede hacernos cambiar hasta la graduación de la severidad. O sea, podemos pensar que por Doppler es severa y por hemodinamia es, por ejemplo, leve a moderada. ¿Cómo podemos estimar nosotros este fenómeno de recuperación de presión? Bueno, para ello es muy simple, tenemos que tomar la medición del diámetro de la unidad de la unión sinotubular y con ello calcular el área valvular, el área de la raíz aórtica. Por otro lado, tenemos que calcular el área de la vena contracta, que es lo que aparece abajo en la fórmula como área valvular sub C, y con esta ecuación, que es la ecuación de Baumgartner, que tiene en cuenta la velocidad transvalvular aórtica, pero también la velocidad del tracto de salida, podemos estimar ese segmento de P3
a P2 y poder cuantificar con un número la recuperación de presión. Y acá tenemos un ejemplo clínico de lo que estamos hablando. Fíjense ustedes, este es el paciente que habíamos mostrado que tenía por planimetría del área valvular aórtica una válvula aórtica bicúspide de 1.1 centímetro cuadrado, o sea que no era una estenosis valvular aórtica severa. Sin embargo, cuando vamos al registro de Doppler podemos observar que hay un gradiente pico de 80 milímetros de mercurio y un gradiente medio de 50, con una velocidad pico de 4.5. La relación de integrales es de 0.12 y el área valvular aórtica es de 0.4 centímetros cuadrados. Nadie dudaría que con estos datos de Doppler estamos frente a una estenosis aórtica grave. Sin embargo, cuando vamos a medir la unión sinotubular arriba a la derecha, vemos que es de 26 milímetros, es una aorta pequeña, es menor de 30 milímetros. Y ahí tenemos graficada el área de la vena contracta. Si hacemos los cálculos con la ecuación de Baumgartner, que está en el panel inferior, podemos observar que la recuperación de presión de gradiente pico es de 27 milímetros de mercurio, de tal manera que si restamos esa recuperación de presión al gradiente inicial de 80 milímetros de mercurio, nos va a quedar un gradiente por Doppler normalizado, teniendo en cuenta la recuperación de presión de 53 milímetros de mercurio, lo cual se corresponde más con una estenosis valvular aórtica de grado moderado, que es lo que tenía el paciente por la planimetría que nos había dado 1.1 centímetro cuadrado. Volvemos al estudio de Padua por la segunda parte del debate y vamos a conectarse de nuevo con el doctor Migliore. Doctor Migliore, tenemos muchas preguntas, pero antes de contestar a estas preguntas, vamos a ver los resultados del test live. Las respuestas parecen que son bastante parecidas, ¿no? Se han dividido en modo parecido. Un 36% dice que el gradiente medio es menor de 40 y el volumen sistólico mayor de 35. Y aproximadamente un tercero dice un gradiente medio menor de 40 y un volumen sistólico menor de 35. ¿Qué piensa? Es la opción que tiene fracción de eyección mayor del 50% y gradiente medio menor de 40 milímetros de mercurio, o el índice de volumen sistólico menor de 35 mililitros por metro cuadrado, o sea, la opción 4 está marcando un gradiente menor de 40 y un volumen sistólico menor de 35. Sí. La opción 4. Bien, entonces vamos con las preguntas, que son muchas y no tenemos mucho tiempo. En paciente con fracción de eyección disminuida, ¿no alteras el gradiente máximo y la velocidad? Sí, por supuesto, porque hay una relación directa entre el volumen sistólico y el gradiente. O sea, al el paciente tener bajo volumen sistólico, las velocidades transvalvulares van a ser menores de las esperadas para ese grado de estenosis valvular aórtica. Otra pregunta dice: en su experiencia, ¿cree que se está sobrediagnosticado la estenosis aórtica con gradiente bajo y fracción de expulsión normal? Yo creo que el punto pasa por la clínica que tiene el paciente, o sea, diagnosticar solamente que tiene bajo gradiente, bajo volumen sistólico, que tiene eyección normal, si el paciente es asintomático, no tiene mucha relevancia, pero los casos más problemáticos en la práctica diaria son los pacientes sintomáticos, en los cuales se le niega la posibilidad de reemplazo valvular aórtico porque tienen bajos gradientes, o sea, siempre se privilegia a el bajo gradiente por sobre el área valvular disminuida o, como dije antes, el cociente o coeficiente adimensional menor de 0,25. O sea que en la práctica, en los pacientes asintomáticos, no tendría mucho valor por ahí consignarlo,
pero sí en los pacientes sintomáticos. En eso hay estudios que se han hecho, estudios sobre muchos pacientes en los cuales aparece sobreestimada en 30-35%, pero no son pacientes sintomáticos. Cuando vamos a la práctica diaria, los pacientes sintomáticos que presentan estas entidades son un porcentaje muy parecido a los que tienen fracción de eyección baja y gradiente bajo, o sea que oscilan más o menos entre un 5 y un 10% en la práctica diaria, ¿no? Pero por eso quiero remarcar el hecho de jerarquizar el diagnóstico de la estenosis aórtica paradojal en el paciente que presenta síntomas, porque es en él en el cual vamos a tomar una conducta. Bien, ahora tenemos una pregunta clínica. Si existe un cuadro de estenosis aórtica severa y de estenosis mitral severa, ¿cuál se debería operar primero? No. Si los dos son graves, se tienen que operar los dos y ese paciente lo más probable que sea un paciente reumático y que tenga que ir a un doble reemplazo. Solamente plantearíamos hacer, por ejemplo, un procedimiento híbrido si la estenosis aórtica fuera de grado más leve a moderado, pero si las dos valvulopatías son severas, se tienen que tratar las dos y lo más adecuado es la cirugía, el doble reemplazo. Ya hemos hablado de esto, pero nos preguntan, ¿qué tanto valor tiene la planimetría en la mediación del área valvular aórtica? La planimetría es importante, sobre todo cuando se puede realizar técnicamente y poder separar los pacientes en los cuales, por fenómeno de recuperación de presión, estamos sobreestimando el área valvular, como es el último caso clínico que yo mostré. O sea, ese era un paciente que tenía un área de estenosis aórtica grave por ecuación de continuidad, pero ese es el área de la vena contracta, es un área hidrodinámica que en realidad no trae consecuencias para el paciente. Entonces, en ese caso, poder hacer la planimetría es muy útil. O sea, que yo diría de que en casos en los cuales se sospecha recuperación de presión por una raíz aórtica pequeña, una unión sinotubular menor de 3 centímetros, en esos casos es útil realizar la planimetría, pero tenemos que tener imágenes adecuadas. Otra alternativa es complementar el estudio transtorácico con un estudio transesofágico, en el cual tenemos muchísimas más posibilidades de poder hacer técnicamente la planimetría del área valvular aórtica. Vamos con una otra pregunta. Si existen discrepancias entre los datos obtenidos por Doppler y el ecocardiograma no es concluyente, ¿cuál es el mejor método para definir si la estenosis aórtica es severa? Bueno, ahí tenemos varias técnicas. Una es la que nombré anteriormente, o sea, en nuestro laboratorio, cuando los datos no son concluyentes, tratamos de hacer la planimetría valvular aórtica o ver, aunque no se pueda hacer técnicamente, ver si está reducida en forma significativa el área valvular aórtica por ecocardiograma transtorácico, pero también podemos hacerlo por otras técnicas no invasivas, como la tomografía computada, la angioresonancia. O sea, tenemos otras técnicas. Lo que por ahí no sería del todo aconsejable, porque siempre va a haber discrepancias en cuanto a la medición, es con el cateterismo cardíaco, porque siempre los gradientes de presión van a ser menores que los obtenidos por Doppler, pero en nuestra experiencia optamos por el ecocardiograma transesofágico. Ahora tenemos una pregunta que dice: en la hipertensión arterial sistémica con la estenosis aórtica, ¿el gradiente aórtico es sobreestimado? No, al contrario, el gradiente aórtico es infraestimado. O sea, en esos casos es conveniente, sobre todo cuando técnicamente ha sido un buen registro del flujo aórtico y el gradiente está disminuido y el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, tomar la tensión arterial del paciente, porque si el paciente es hipertenso, el gradiente puede disminuir, ya que el aumento de la resistencia periférica es un aumento de la poscarga que hace disminuir
el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y eso se une con el concepto de la pregunta del bloque anterior de la impedancia válvulo-arterial. O sea, para el ventrículo izquierdo va a ser lo mismo que el paciente esté hipertenso con una estenosis valvular aórtica moderada que si el paciente es normotenso y tiene una estenosis aórtica grave. O sea que es fundamental tomar la tensión arterial porque podemos encontrar gradientes bajos. En ese caso, lo que hacemos nosotros en la práctica es citar al paciente nuevamente, reajustarle la medicación, estar seguro de que el paciente está normotenso y repetir la evaluación de la gravedad de la estenosis aórtica con el paciente normotenso, pero ya es en una segunda evaluación. Bien. Tendríamos otras preguntas que contestar, pero desafortunadamente el tiempo a nuestra disposición es acabado. Todavía os invito a seguir mandando vuestras preguntas al doctor Migliore en el foro de discusión disponible en el portal de Mediclassium. Gracias, doctor Migliore, gracias por su interesante y completa exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Folino. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por habernos seguido y os doy cita para el próximo encuentro de nuestro curso que se tendrá el día 2 de septiembre. Tendremos nuestro huésped, un otro orador desde Argentina, la doctora Verónica Wolberg, y con ella hablaremos de la regurgitación aórtica y de las otras enfermedades de la válvula aórtica. No faltáis a nuestra cita en directo. Hasta luego.